días a todos. Estamos por comenzar. Vamos a dar otros 2 minutitos. Mi estimado Alberto, ¿nos escuchas? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Te escucho perfectamente. ¿Ustedes qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno. Bertín, buen día. Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Muy bien, entonces ya estamos por comenzar. Excelente, nada más déjenme revisar el asunto de... Pueden ustedes cambiar a las diapositivas, ¿verdad? Ahorita sí se ve la diapositiva, sí, correcto. Okay. Me parece que tienen la opción de cambiar cuando les toque su participación. Si no, yo los apoyo sin problema para poder cambiar de una a otra. Pues bueno, vamos a comenzar para dar y respetar a las personas que están conectadas en tiempo. Van a estarse conectando las demás. Casi siempre, por lo general, empezamos a las 9 en punto. El registro es a las 8:45. Pero bueno, ahorita vamos a dar comienzo a este tema, a un programa más de Capacítate en la edición de julio. Es el primero de 3. El que tenemos enseguida es el de seguridad social y tenemos el de pagos provisionales. Más adelante hablamos sobre eso. Por el momento, ahorita tenemos el tema de oficial de cumplimiento, el famoso multitask. No es un lujo, es una necesidad. Claramente ya las empresas deben de evaluar esta figura. Posiblemente ya la tengan, no la tengan tan completa. Vamos a hablar un poquito sobre quién es, qué es y hacia dónde nos debemos de voltear. Tenemos el gusto de tener la participación de Bertín Gutiérrez por la parte legal. Ya lo conocen, ya ha participado activamente en Capacítate. Y también al ver Alberto Montes. Él es especialista en la normatividad contable. Nos va a hablar un poquito sobre lo que se viene para 2025 y qué tiene que ver con todo este asunto. Bienvenido, Bertín. Gracias, Beto. Excelente. Bienvenido también, Alberto. Muchas gracias. Buenos días para todos. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. Es un tema que tiene mucha tela de dónde cortar. Vamos a tratar de dar lo más resumido, pero lo más conciso posible. Vamos a tratar de reducirlo a 2 horas. Tenemos un espacio completo para los temas que tenemos. La verdad es que hablarles de esto no va a ser algo de novedad. Ya a lo mejor lo han escuchado antes. Lo que queremos nosotros es destacar esta figura. Ya desde hace algunos años, ya hay algunas empresas que ya la tienen. Hay algunas que lo están pensando y algunas pues que ya no lo deben de pensar. ¿Por qué? Porque hoy en día la forma como está actuando la autoridad en cualquier tipo, no solamente en la parte de impuestos, es meramente fiscalizadora. Entonces, aquí lo que necesitamos es poner manos a la obra y poder dar un paso adelante respecto a cualquier autoridad con la firme intención de que no haya situaciones que no queremos estar, ¿no? Hemos tenido algunas situaciones con algunos clientes en donde actualmente pues ya no hay margen de maniobra, es más costoso reaccionar que prevenir, y esa es la parte que ahorita quisiéramos nosotros tocar. Prácticamente lo que vamos ahorita a hablar es sobre la parte de las normas contables por la parte del buen Alberto Montes, lo que se viene para 2025, lo que debemos de vigilar con los auditores que tienen actualmente y qué disposiciones son las que ya también deben de estar observando las empresas junto con los auditores. También tenemos por la parte de Bertín toda la parte en materia ambiental. La verdad es que no es algo nuevo, sin embargo ya se está viendo en algunos estados reacción de que ya también hay que ser sujetos a este tipo de impuestos de manera local. Bertín hablará un poquito sobre qué son los impuestos ambientales y qué es lo que debemos de cuidar respecto de las empresas para ver si tu estado ya está dentro de una disposición que las empresas deban de estar cuidando. Es un asunto local, pero pues al final de cuentas sigue siendo un tema de cumplimiento, que es lo que estamos tratando de manera general en esta sesión. Por mi parte voy a hablarles un poquito sobre el diagnóstico global 360 de lo que sugerimos para las empresas. Este diagnóstico al menos lo sugerimos de manera anual. Yo sé que tienen auditores, que tienen asesores, pero a veces están muy desconectadas todas las áreas junto con todos los terceros dentro de las empresas, que tal vez lo que les hace falta es una persona que les ayude a hacer el link de todo el entregable que hoy en día tienen, de toda la parte que ustedes documentan en la operación del día a día. Esa parte es la que tal vez hace falta nada más procesar, resumir e identificar. Aquí lo que nosotros queremos poner sobre la mesa es que la figura de oficial de cumplimiento multitask
No es hoy en día una obligación de manera general. Va a haber algo específico que tal vez sí lo debes de tener, pero de manera general es más a manera de prevención. Una buena práctica que sugerimos dentro de las empresas, ya sea a través de alguien interno o de alguien externo, por tema de independencia siempre se sugiere que sea un externo. Entonces sí es bien importante que las empresas vigilen este asunto y que tomen manos a la obra. Si quieren hacerlo ahorita o lo quieren hacer en 2, 3 años, yo creo que ya va a ser un poquito tarde. Y tenemos el espacio de 5 minutos de actualización. Ese es algo que lo hemos venido dando ya en las últimas sesiones. Y tenemos ahí 2, 3 temillas que tal vez les va a llamar la atención. Y si se quiere abonar Alberto o Bertín en este espacio para abonarle algo de actualización, sin ningún problema. Y el último, que es foro al diálogo, todo lo que es preguntas y respuestas, está abierto el espacio aquí en el Teams para que ustedes puedan, cualquier duda la puedan ahí ubicar. Al final tenemos ese espacio para poder nosotros como especialistas darles nuestros comentarios. Recuerden que toda la información que nosotros ahorita proveemos es de manera generalizada. Cualquier situación en concreto sí la tenemos que validar y revisar para ver si es aplicable o no. Pero de todas formas, este último espacio es el que es muy enriquecedor dentro de nuestras sesiones porque nos permite darles a conocer qué es lo que haríamos respecto a las diversas situaciones que tal vez salgan de los temas que traemos. Y entonces vamos a comenzar. Antes de darle la mano a Alberto Montes, me gustaría, pues, como siempre, invitarlos a que nos sigan en redes sociales para que ese tipo de invitaciones las tengan de primera mano. Los que ya nos siguen, pues gracias. Aquí están los links para que nos puedan ubicar, donde somos activamente en la parte de YouTube, WhatsApp y por LinkedIn. Este es el que siempre sugerimos, todavía sigue abierto para que lo puedan ubicar. Es un espacio que nosotros hemos creado para indicadores que son importantes para las empresas. Ahorita es de acceso libre, sin ningún problema. El material que ahorita estamos viendo se los vamos a hacer llegar junto con la grabación. A los clientes con membresía y asesoría se les envía de manera total. A los clientes que no tienen asesoría y membresía también se les envía de manera parcial. Este es el programa anual de capacitación que hemos venido advirtiendo. Aquí vamos en el mes de julio. Siguen buenos temas en el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y hasta diciembre. Los invitamos a que conozcan el programa, a que si están interesados, pues puedan adquirir la membresía para su empresa. Y si ya tienen asesoría o quieren saber cómo trabajamos la parte de asesoría, como es altamente flexible, sin ningún problema nos podemos poner en contacto. Los eventos que comentaba, estamos ahorita con el oficial de cumplimiento, sigue la parte de dictámenes de seguridad social. No vamos a hablar sobre el tema del llenado, sino qué es lo que las empresas deben de vigilar y qué pueden capitalizar una vez que concluyen ese llenado. El auditor les da ciertos comentarios que las empresas claramente pueden capitalizar y que pueden hacer algo al respecto, pero también podemos hacer algo con la información que se procesa para que esa información cruce con la demás información que hoy en día tienen. Pagos provisionales del ISR, hablaremos sobre un buen papel del trabajo, vamos a evaluar la parte de reducción de pagos provisionales. Ahorita es una muy buena temporada para hacer análisis de factibilidad y en su caso tomar la decisión. Un análisis FDI es importante hacerlo dentro de las empresas. Hablaremos un poquito desde la trinchera del impuesto sobre la renta a nivel pagos provisionales, qué sugerimos hacer. Le recomendamos hacer su registro, tienen la opción de registrarse en todos los eventos de este mes. Los que tengan chance de acudir de manera presencial están completamente invitados. Acuérdense que el acceso es exclusivo para clientes con membresía y asesoría. Si no la tienes y nos quieres conocer en este esquema, acércate con nosotros. Vemos cómo te damos el espacio para que nos puedas acompañar presencial. Sin embargo, también tenemos la opción online. La agenda del día es, como les comentaba, los 5 minutos de actualización. Hablaré un poquito sobre el tema del tax oficial de cumplimiento, la manera de generalidad, para que ya después demos paso al buen Alberto Montes por la parte de normas contables 2025, la parte de sostenibilidad, impuestos ambientales con el buen Bertín, un plan B y su alcance. Vamos a ver un poquito sobre esa parte en los impuestos ambientales de manera muy general, pero tal vez ahí dándole 2, 3 sugerencias en caso de que ya les aplique esta normatividad. Por último, vamos a hablar sobre el servicio integral, la parte del diagnóstico global que les estamos sugiriendo, y el foro al diálogo, que es el espacio de preguntas y respuestas. Repito, está abierto el espacio de preguntas y respuestas, entonces ahí sin ningún problema pueden alojar todas las dudas y comentarios que quieran hacer y al final las vamos a platicar. 5 minutos de actualización, bien rápido. Lo que quisiera yo destacar son 4 puntos en esta sesión.
Primero, ya nos da a conocer el SAT los días inhábiles, el periodo de vacaciones ahorita en junio, es del 15 al 25. Si hoy en día estás en algún acto de fiscalización, temas de deducciones, ese plazo se suspende, entonces tienes 2 semanas para poder ganar tiempo y para poder avanzarle con lo que actualmente tengas en cuestión, ¿no? Lo mismo sucede con otras autoridades que también han ido publicando el calendario. Algunas empatan, algunas no empatan. Hay algunas situaciones donde estos plazos no se suspenden. Por ejemplo, el tema de la renovación del registro REPSE. Este plazo de vacaciones no se suspende, los plazos siguen corriendo para que puedas obtener tus renovaciones. Nuevo subsidio de empleo. Recuerden, nuevo subsidio de empleo, aún no tenemos reglas. Acuérdense que a partir del 1 de mayo se publica un nuevo subsidio de empleo donde derogan al anterior. No sabemos qué va a pasar con el anterior de manera anual. Hay que esperar esas reglas. Primero, para ver cómo vamos a operar en algunas situaciones este nuevo subsidio, y en segunda, de cómo vamos a hacerle con el subsidio de enero a abril, lo que repartimos cuando llegue la parte anual. Bien importante rescatar del nuevo subsidio del empleo que si en caso de que ustedes hagan pagos de nómina diferentes al mes, porque el subsidio se calcula por mes, te da una fórmula matemática para llegar al 30.4, para que tú puedas sacar el subsidio diario. Es todo el año, entre los 12 meses, llegas al factor de 30.4. Y es lo que te dice que normalmente debes de hacer si es que tu pago de nómina es diferente al mes. Eso hace un poquito de dudas, porque si te fijas ahorita en junio de 2024, pues te das cuenta que tienes en realidad 5 semanas que inician dentro de este mes. Entonces, aquí es donde te metes en una bronca, porque cuando tienes esta variación de semanas donde no son 4, sino 5, muy seguramente a aquel trabajador que el mes pasado tenía 4 semanas en el mes y que alcanzó el subsidio, muy seguramente este mes no le va a alcanzar, ¿no? Y es por eso la necesidad de las reglas para ver qué se puede hacer. En un tema conservador, lo que nosotros hemos visualizado es que pues, podríamos estar sacando ese límite de subsidio de manera diario, pero también de manera semanal. ¿Para qué? Para que ese subsidio se asigne ya sean 4 semanas o 5 semanas en el mes. Entonces, ponemos mucho en consideración a aquellas empresas que la mayoría por tema de producción pagan de manera semanal, para que consideren qué procedimiento están haciendo actualmente para repartir el subsidio. Hay algunos que están decidiendo poner el límite de los ingresos de los 9,081 desde la primera semana. Eso está mal, porque si lo pones así, pues desde ahí le va a tocar el subsidio y a lo mejor no le vas a retener, y a lo mejor en la tercera o cuarta semana donde tengas que hacer el ajuste, pues en nosotros no retuviste casi nada, y en la tercera o cuarta le vas a retener todo lo que no le retuviste, ¿no? Entonces, sí vigilen mucho el procedimiento que están siguiendo ahorita en subsidio al empleo. Existe la ley de trata de personas, ya existía, hacer una modificación donde adecúan la parte de qué conceptos o qué es lo que debemos de vigilar en caso de que en una parte laboral estemos excedidos conforme a la Ley Federal del Trabajo. Yo aquí nada más lo que quiero hacer y rescatar es que la mayoría de las empresas no cumplen como tal, en pie de letra, como dice la Ley Federal del Trabajo, respecto a lo de la jornada de trabajo, el tema del tiempo extra. Entonces, es bien importante que vigilen actualmente cómo tienen distribuidas las horas que conforme a la Ley Federal del Trabajo les permiten de manera semanal, para que vean si con los empleados están bien, para que esquiven en la mayoría de lo posible este tipo de leyes o este tipo de reformas. ¿Por qué? Porque aquí hay multas y hay sanciones que pueden ser hasta de prisión. Entonces, bien importante que hoy en día vigilen que se estén cumpliendo 48 horas a la semana, no las estén rebasando, y que en materia de tiempo extra son 3 horas diarias y 9 a la semana. Si de ahí estás excediendo en horas extra, porque hay muchas empresas que requieren muchas horas extra, posiblemente estés dentro de esta ley, y si tienes que analizar si efectivamente estás dentro o qué debes de hacer para mitigar cualquier riesgo. Esto es parte de las acciones que un oficial de cumplimiento debería de estar vigilando respecto a cualquier tipo de actualización en cualquier área. Fiscalización. Aquí lo que necesitamos nosotros es advertir de que hemos visto en los últimos meses una intensidad en la parte de fiscalización por parte de la autoridad. Por eso es que ha publicado que ha cumplido con la meta de fiscalización de ingresos obtenidos. La verdad es que la parte de cartas de invitación, exhortos, le ha funcionado, pero también le ha pegado mucho a algunos contribuyentes en la parte de fiscalización. Tengan mucho cuidado con
con lo que está haciendo hoy en día el SAT en cuanto a bloqueo de cuentas bancarias, suspensión de certificados, sello digital, que ellos quieran hacer algún embargo precautorio porque ya tienen algún crédito liquidado que no han garantizado. Ya no solamente lo está haciendo el SAT, lo están haciendo otras autoridades como el IMSS, Infonavit, inclusive la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. También donde los hemos visto muy activos y que inclusive nuestra presidenta electa lo ha señalado, van a atacar mucho la parte de comercio exterior, aprovechándose de la mala comunicación que existe entre impuestos y esta área. Entonces tengan mucho cuidado actualmente si están utilizando operaciones virtuales, operaciones temporales, y tienen alguna mercancía donde no tienen la certeza de si está legalmente. Tengan cuidado porque esa es la parte que la autoridad está identificando una vez que tú regularizas esas mercancías. También en el tema de si no estás cumpliendo con la legislación de comercio exterior, pues te regresan a la ley del impuesto sobre la renta y ahí es donde quieren fincarte algún crédito fiscal por materia de IVA, ¿no? Entonces, aquí lo que quisiéramos nada más es puntualizar que la autoridad hemos visto que sí ha subido su nivel de fiscalización para que estén un poco al pendiente y si tienen algún acto de fiscalización, pues vayan acompañados de la mano con sus asesores. Pues bueno, son los 4 temas que yo traía. Me gustaría entonces ahorita ya pasarle la palabra al buen Alberto Montes. Tenemos... no, perdón, mi estimado Alberto. Nada más antes de eso, vamos a ver un poquito sobre el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento, traigo esta lámina que a nivel muy general quisiera nada más destacar que un oficial de cumplimiento en la empresa tal vez ya lo tenemos ubicado o tal vez pensamos que es ¿por qué? Porque pues, le llamamos como tal oficial de cumplimiento, asesor, puede ser hasta el comisario, auditor. La verdad es que todos tienen diferente alcance y diferente perfil. Aquí lo importante es definir si uno u otro o 2 o 3 se pueden hacer en uno solo que les permita hacer esto que les dije al principio, concatenar todos esos entregables, todos esos reportes que les entregan y de ahí sacar algo que le pueda abonar a la empresa. Puntos de riesgo, puntos de mejora, puntos de advertencia, generar esos cartuchos que a veces son necesarios en las empresas para que tú al menos levantes la mano a nivel local aquí en México y que si alguien toma la decisión de no hacer nada, pues tengas una responsabilidad compartida, porque tú al menos has levantado la mano aquí en México y es lo que siempre hemos tratado de permear con todos nuestros clientes. Entonces, ¿qué quisiera yo primero advertir? Son 4 puntos: la parte de riesgos, perfil, cumplimiento y oportunidad, y la asesoría y capacitación. Son 4 puntos que son bien importantes que las empresas empiecen a vigilar bajo esta figura. Primero, la parte de riesgos. Debes de ser una persona que debe de evitarte procesos legales desfavorables. Siempre, cuando tienes una situación donde tienes que involucrar la parte legal, tienes que evaluar si vas a estar dentro de esa situación por un largo periodo o si puedes llegar a una conclusión de manera anticipada. Siempre hay que medir bien todos los caminos y de ahí tomar la mejor decisión. A veces siempre lo recomendable va a ser, ¿sabes qué? Vámonos a la parte de litigio, pero si dentro o en el inter hay un paso que tal vez te puede esquivar toda la parte de litigio, hay que echar mano de eso y esa es la parte que se tiene que identificar para evitar este tipo de procesos. El tema de un programa de compliance a empleados, eso es bien importante. Oigan, nosotros estamos trabajando en A, B, C y D, que es la parte que nos va a ayudar a fortalecernos en caso de una revisión, en caso de una auditoría, en caso de que tengamos que soportar ciertas operaciones que hoy en día son difíciles de documentar. Entonces, sí se pueden hacer diferentes programas con las diferentes áreas y con diferentes responsables, en los cuales cada uno, bajo su responsabilidad y bajo su guía, entonces tendríamos algo completo al final del día. Entonces, esa es la parte que siempre hemos nosotros recomendado, el famoso archivo de defensa, no solamente a nivel pago provisional, puede ser de diferentes temas y de diferentes asuntos que más adelante platicaremos. Generación de informes, riesgos e incumplimiento. Aquí la línea directa debe de ser con la parte de dirección. ¿Por qué? Porque todo lo que identifique este oficial de cumplimiento tendrá que procesarlo, hacer un reporte ideal para que pueda manifestarlo así con las personas que deban de tomar las decisiones o que deban de escalar el asunto para que lo que se encuentre en esta parte resuene como debe de resonar. O al menos tenga una consecuencia. Si alguien decide no hacer nada, que se documente esa decisión para que esa decisión, si en algún momento tiene alguna consecuencia, esa decisión y esa responsabilidad salga a la luz. El perfil de tu asesor o de tu oficial de cumplimiento
es siempre con un liderazgo, con una experiencia suficiente y una muy buena comunicación, además de conciliación con todas las áreas y con todos tus asesores. Claramente debe tener una autonomía e independencia, como lo comentaba. Si muchas veces lo tienes dentro de la empresa, sí se puede perder esta parte, y al perderse esta parte, créeme, que a veces ya no funciona todo el trabajo que se está haciendo. También puede ayudar a identificar fraudes. Eso también se puede identificar sin ningún problema. Si hoy en día eres una empresa que a lo mejor facturas fuera de tu sistema contable, pues claramente puede haber ese tipo de desviaciones que cualquier auditor en una auditoría financiera o fiscal te lo va a observar. Hay otro tipo de situaciones de control interno que se pueden identificar o que se pueden mapear para fortalecer ese tema de identificación de fraudes. Aumentar y mantener a la empresa bajo buena reputación. Pues claro, si eres una empresa que está al día con la autoridad, que está al día con su cumplimiento de obligaciones, pues claramente como cliente o proveedor vas a dar esa misma imagen, y esa es la parte que nunca vas a dar batalla con tus clientes y con tus proveedores, y que te van a lo mejor agradecer, o no vas a estar dentro de los otros que tal vez hacen las cosas mal, ¿no? Recopilación de datos y ser analítico contundentemente. Eso es algo que ya desde la parte del área de impuestos, este oficial de cumplimiento debe de tener, debe de saber dónde están las fuentes de información, las fuentes de documentación de datos de las diferentes áreas y del cumplimiento que hoy en día hacen las empresas, no solamente de impuestos, sino de las demás áreas, para que de ahí empecemos a analizar y ver cómo podemos hacer esa conexión. Lo que hoy en día hace el SAT de manera parcial, porque no lo hace total, se puede hacer de manera interna a través de este oficial. El siguiente punto es cumplimiento y oportunidad. Obligaciones legales. Hay que tener bien mapeado todas las obligaciones que tienes legales de manera local y de manera federal. ¿Por qué? Porque así es lo que te permite al menos esquivar cualquier tipo de batalla por no haber presentado algo que tal vez era muy visible, ¿no? Hay algunas situaciones que son recurrentes y otras que son extraordinarias o por situación. Entonces, sí hay que identificar ese cumplimiento, si lo tienes así mapeado, para ver esas que son de situación de extraordinarias, en qué momento puede suceder, capacitar a la gente de la empresa para ponerle ese warning para que, oye, cuando suceda esto, hagas porque tiene que enviarse esto otro. Se puede hacer algo muy bien para la empresa, ubicado personalmente para cada una, para que así podamos tener algo de guía y de documentación. ¿Por qué? Porque pues en base a puedes empezar a armar tu vaciado de pagos provisionales, tu vaciado de cumplimiento en cualquier área y en cualquier tipo de documentación. También es importante la parte interna, las políticas que tal vez como empresa tengas y los procedimientos internos. El oficial de cumplimiento puede irse a todo lo que tengas frente a autoridades, pero también puede involucrarse a todo lo que tengas dentro del gobierno, dentro de la empresa. Todo lo que tengas establecido como políticas, procedimientos internos, también se puede vigilar por parte de esta figura, y claramente puede abonarle a las dos. O sea, una de la otra pueden estar muy conectadas porque tal vez el beneficio de una le puede ayudar a la otra. Código de integridad y conducta, si no lo tienes, es necesario tenerlo para que los propios empleados, cuando se dirigen con algún asesor o de manera interna, tengan la forma o tengan más o menos la guía de cómo deben de dirigirse en ciertas situaciones. Por ejemplo, hemos entendido que la autoridad ahorita está teniendo la práctica de acercarse malamente con aquellos contribuyentes que están ahorita con alguna auditoría donde el crédito va a ser importante, y se les están acercando para decirles: podemos hacer más corto el plazo o el tiempo que tal vez te vas a llevar, como exigiendo una mordida. Entonces, ese tipo de situaciones nunca las vamos a recomendar. Insisto, si tienes este tipo de situaciones, eso está pasando ahorita, pero no te garantiza nada que en 2, 3 años esa persona que te lo está ofreciendo siga ahí, o que identifiquen ese tipo de práctica y que por él te puedan identificar de que estuviste involucrado en esto. Entonces, la verdad, esquiven todo este tipo de situaciones, porque a la larga pueden salir a la luz, y ya lo hemos visto. Debe tener dirección y conciliación con todas las áreas, lo que comentábamos hace rato, muy conciliador, no solamente con las áreas, sino con también los asesores, con todos los externos. Y por último, asesoría y capacitación. Debemos de estar en actualización constante, también ofrecer capacitación dentro de todas las áreas cuando sea necesario. Es importante también tener un programa anual de capacitación, no solamente que les estamos ofreciendo, porque es muy generalizado, se puede tener algo personalizado, y claramente se puede capacitar a todas las áreas para poder fortalecer estas actividades del oficial de cumplimiento.
Este mapa organizacional nada más es a nivel de referencia, cómo empezamos a darle un poquito de estructura, cómo debemos de ubicarnos, cómo debemos de saber qué tanto estamos empapados, qué tanto tenemos documentado, qué tanto no queremos ver, porque hay muchas situaciones en donde el asesor te lo advierte porque te dice, oye, es que eso es un tema que se debe documentar. Dentro de mi alcance sí está, dentro del pago provisional, procesarlo, pero no está analizarlo al 100% para ver si esquivas temas de retención, si cumple con todos los requisitos para hacerlo deducible, porque acuérdense que en pagos provisionales, pues lo que se verifica es principalmente los ingresos porque existe un coeficiente de utilidad en materia de ISR, ¿no? Entonces, casi siempre tenemos la confianza de, pues es que tú te encargas de los impuestos. Sí, nos encargamos de los impuestos, pero en operaciones que son muy específicas y atípicas, es muy necesario que haya un análisis adicional que les permita a las empresas darle ese soporte a su elaborador de impuestos para que así él le dé el efecto en las declaraciones que se deban de presentar. Estos son algunos temas que traemos en referencia. Por ejemplo, empezar a mapear a tus propias áreas y a tus propios responsables es muy importante. La gente que conforma finanzas, la gente que conforma RH, la gente que conforma sistemas, que conforma producción, compras, ventas, dirección, auditoría, comercio exterior, ambiental, las que tengas y las que no tengas, pues hay que preocuparnos porque a lo mejor la empresa está obligada y no tienes al responsable en la materia. O tal vez lo tienes, pero lo tienes alojado en algo o en alguien que no es especialista y tal vez esa obligación sí está muy comprometida. Siempre es bien importante que a través de un oficial de cumplimiento, que este mismo tenga a sus propios especialistas para que pueda dar ese tipo de comunicación, advertencia e identificación de riesgos. Tipos de asuntos, ya lo comenté hace rato, son muchos los asuntos que se pueden tratar dentro de las actividades del oficial de cumplimiento. Todo va a depender de cómo se arma este mapa organizacional, porque en la medida en cómo se va armando es en la medida en donde vamos viendo deficiencias y áreas de oportunidad para irlo mejorando. Lo que no tenga la empresa, el oficial de cumplimiento tendrá que hacer alguna labor para poder fortalecer eso que no se tenga y no estar descubiertos al 100% en situaciones reales que tal vez ya está viviendo la empresa. Entonces, esta es una lámina que se las vamos a compartir para que la tengan. Es cómo comienza todo este asunto, la parte de cómo debemos organizarnos, pero también cómo debemos de ubicarnos. Y un plan de acción, este plan de acción es a la medida, depende de cada empresa para ver cómo se va a armar el plan de acción, en qué momento entra una, en qué momento entra la otra. ¿Por qué? Porque hay empresas que ya lo tienen muy avanzado, entonces ya nada más es cuestión de entrar y ver dónde hay que estar fortaleciendo lo que ya se tiene y a lo mejor validando lo que ya se ha trabajado. Sin embargo, hay muchas cosas que por más que tengas auditoría interna, externa, que tengas al especialista, asesores, hay muchas cosas que están descubiertas porque la operación del día a día no te permite validarlas. El oficial de cumplimiento, a través del diagnóstico global, que más adelante platicaremos, trata de desempolvar todas estas situaciones para que si alguien no lo ha validado, al menos le demos una validada de manera anual, porque a veces el auditor, sus auditorías son por un alcance muy bajo y a veces no es tan específico, que esas operaciones que son las más importantes son las que casi siempre quedan descubiertas y las que son visibles frente a la autoridad. ¿Qué tenemos que vigilar en tendencias? Regularización y corrección. Del pasado, modificar el presente y evaluar el futuro. Hay que tener una actualización constante, hay que estar viendo qué es lo que están haciendo las autoridades. No solamente el SAT, sino todas las demás. Es más, qué está haciendo tu competencia o qué están haciendo empresas del mismo giro para que así le empecemos a abonar a toda esta función de actividad que se hace de manera anual a través del oficial de cumplimiento. Documentación, va a haber muchísima documentación que puede entrar dentro del alcance, donde podemos validar contratos. Casi siempre, si no lo tienes, el principio es lo que cuesta trabajo porque empezamos desde cero. Pero ya que lo tienes bien fortalecido en el primer año, el segundo año, tercer año, ya nada más sea tema de actualización. ¿Qué pasó del pasado? Que ahorita hay que nada más validar adicional y que fortalezcamos con lo que tal vez se validó del pasado. Entonces, estas son las cosas que yo quiero transmitir. Hay situaciones que son globales,
que ya vienen desde el extranjero para que sean aplicables aquí en la autoridad. Acuérdense que todo lo que México implementa, pues lo trae de algún otro país. Entonces sí podemos aprender de lo que ha pasado en otros países para ver aquí cómo lo podemos aterrizar, cómo lo podemos fortalecer y cómo lo podemos documentar. Cumplimientos y mejoras de todo lo demás dentro de tu plan de acción. Van a salir esos papeles de trabajo que a lo mejor se deben de mejorar, esos procedimientos que tal vez no estaban bien elaborados o que no estaban bien identificados, se van a poder mapear de manera mejor, se va a poder hacer un cruce y conciliación de información contundentemente cuando te ponen todo sobre la mesa y empiezas a ver que sí hay un link entre información de un lado a otro. Claramente vas a poder hacer ese link entre las diferentes áreas que hoy en día no tienen las empresas. Créeme que cuando nosotros nos metemos a detalle en este tipo de situaciones, sí vemos una desconexión real en las empresas, a pesar de que están en un solo cuarto todas las áreas. Entonces, tengan mucho cuidado porque esa desconexión es la que la autoridad está capitalizando hoy en día para poder fiscalizar. Retenciones, aguas con las retenciones. Las retenciones son temas que sí preocupan y principalmente las del IVA. Toda la vigilancia frente a los socios accionistas también. Hay que ver cómo está la empresa y cómo está vigilando toda esa parte, porque al final de cuentas, a pesar de que el SAT es uno de los socios, que también se está vigilando esa parte, pues hay que vigilar también los intereses de los demás socios o accionistas dentro de las empresas. Y entonces, eso es lo que yo quería platicar. Ya, antes de pasar, ahora sí, con la participación del buen Alberto Montes, este es el punto que yo quería decirles. Si se dan cuenta en el cuadrito rojo, les estoy poniendo más o menos lo que puede suceder con una contribución omitida en 2020 valiendo 100 pesos. Con todo lo que representan los accesorios o posibles accesorios, les estoy diciendo que esa contribución incrementa en un 200%, hablando de 2020, 21, 22, 23 y lo que va a 2024. Casi 4 años y medio. Es lo que normalmente el SAT está haciendo. No te está auditando 2023, te está auditando lo que puede porque ya se le van los plazos. Entonces, si encuentra algo la autoridad, tu crédito fiscal se puede ir o tu omisión se puede ir al 200% más, aparte de lo que te detecten. En la parte verde, si desde ahorita cortas esa reacción y previenes lo más que puedas, contundentemente puedes bajarle, porque te evitas todo ese tema de accesorios. Tal vez si le inviertes recurso humano, tal vez si le inviertes honorarios a especialistas ilegales, pero inclusive es menor. En un litigio el honorario es más caro respecto a si tú lo contratas para que te lo validen. Hablando del oficial de cumplimiento, claramente el honorario de un oficial de cumplimiento debe de ser diferente a uno que te está apoyando en resolver alguna situación ya frente a una autoridad. Entonces, esta es la parte que yo quería abonarles. Si se dan cuenta, el ahorro por trabajar de manera preventiva te permite que trabajes en otros asuntos adicionales a este que ahorita estamos planteando. Porque si tú dices, oye, no tengo presupuesto para esto, pero cuando te llega la autoridad, el presupuesto en automático aparece, ¿no? Porque no queremos estar mal con la autoridad. ¿Por qué no establecer un presupuesto para un oficial de cumplimiento que no te va a garantizar librarte de todos los asuntos que puedas tener, pero al menos la probabilidad la disminuyes considerablemente? Esta es la parte que quiero poner en consideración. Esta laminita, tómenle una foto, se las vamos a enviar también, pero esta es la parte que es real. Si ustedes hacen el ejercicio de recargos y actualizaciones, es lo más acercado a la realidad. Tal vez en la multa es donde estamos variando porque depende de cada situación en concreto. Pero es bien importante que ustedes hagan esa sensibilidad en las empresas para decir, pues, ¿qué estamos esperando? Porque el año pasado tuvimos una auditoría y lo que me estás diciendo hace sentido, porque en realidad fue lo que pasó, ¿no? Los que ya tuvieron una auditoría anteriormente, esto que les estoy mostrando no es nuevo, ya lo vivieron y ya saben cuánto puede incrementar cualquier crédito y con cualquier autoridad, porque todo se actualiza y todo se le calcula recargos. Entonces, esta es la participación mía. Al final tengo otra, pero ahorita ya le quiero pasar la palabra ahora sí al buen Alberto Montes para después seguir con el buen Bertín. Mi estimado Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos y comenzamos en la parte de normatividad contable. Muchas gracias a todos. Sigue abierto el espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias, estimado Luis. A ver, nada más voy a hacer aquí yo una prueba, como comentaste, para ver si se puedo pasar el slide.
Me parece que no puedo, si no, ahí me eches la mano, Luis. Pues antes que todo, muchas gracias, buenos días. Fíjense que la invitación el día de hoy de Luis y del equipo es un tema, y justamente voy a empezar con el último diapositiva que acaba de presentar Luis en relación con, pues, prevenir es mejor que corregir. Lo que quiero platicarles, y esto, bueno, esa manera de charla, si bien es cierto, preparamos un par de slides aquí en la oficina para ustedes, es empezar a detonar la discusión y a realizar apuntes y empezar a vislumbrar qué actividades tenemos que empezar a incluir dentro de nuestro checklist del día a día como compañía, como entidad, para cumplir con una nueva serie, lo digo ahí en plural, de obligaciones, y todas ellas relacionadas con lo que también el buen Bertín va a hablar posteriormente de estos minutos que estaré yo con ustedes platicando en relación a la sostenibilidad. La sostenibilidad no es ajena ya el día de hoy a las entidades ni a nosotros como personas, y tampoco ya va a ser ajena a la información financiera que empecemos a presentar. Fíjense que, si bien es cierto, no sé si podamos pasar al primer slide, Luis, si bien es cierto, la sostenibilidad no es nueva, incluso aquí, ya cuando nos empezamos a adentrar en el estudio, vemos que esto proviene desde por ahí de los años 70 en regulaciones de la SEC. La SEC es la entidad gubernamental de los Estados Unidos que se encarga de regular los mercados de valores. Básicamente es como nuestra Comisión Nacional Bancaria de Valores aquí en México. Sin embargo, pues bueno, el auge empieza a inicios de este milenio, y no es sino hasta el 2010 que la SEC compila, eso es de los primeros antecedentes, compila toda la serie de recomendaciones y de revelaciones sugeridas para empresas públicas, tanto domésticas como extranjeras, que se tenían que venir ya realizando en los informes, en los 10K, en los 10F. Y a partir de ese 2010, un poco después, si ustedes recuerdan, de la crisis financiera del 2008, empieza el debate y la discusión a nivel internacional sobre los objetivos de desarrollo sostenibles de la ONU, que impacta de manera importante hacia el mundo de los inversionistas. Entonces, ya son una realidad, tanto la normatividad internacional a través de su organismo que es la Fundación IFRS, ha formado un grupo de manera paralela de la misma importancia que el grupo que desarrolla normatividad contable, se le conoce como el ISSB, y ellos al día de hoy ya tienen publicadas dos normas, la ISS 1 y la ISS 2. Entonces, no es algo ajeno tampoco en México. En México el CINIF, si bien es cierto, no formó un nuevo CINIF, sino dentro del mismo CINIF se organizó un consejo técnico consultivo para la parte de sostenibilidad. Justamente hace un par de semanas, por ahí de finales de abril, principios de mayo, salió el libro de sostenibilidad, el cual incluye ya dos nuevas normas. La parte de la NIS 1, ahora en lugar de llamarles NIF, le vamos a llamar NIS. Y, perdón, aquí tiene un error de ratas, la diapositiva es la NIS B1, es la A1 y la B1 que han salido. A nivel de empresas que cotizan en la bolsa de valores, para que se den una idea, yo aquí tengo enfrente de mí el libro de las NIF, son 130, de las NIS, perdón, son 140 páginas ya con incluidos los nombres de los que participaron. Para que se den una idea, la SEC ha emitido las recomendaciones de revelaciones, también estas salieron el 6 de marzo de este año, y allá en Estados Unidos son casi 900 páginas, 870 páginas para que las entidades públicas empiezan a estudiar sobre qué es la información que se tiene que estar revelando.
Aquí, evidentemente, no nos va a dar el tiempo para entrar a detalle, sino más bien para empezar a que ustedes puedan a tomar nota respecto de qué posibles impactos podemos llegar a tener en nuestra organización. Y principalmente el enfoque es un enfoque hacia revelación. Ese es el primer punto. Sin embargo, esto no queda ajeno en relación con la creación de estimaciones, porque uno pudiera decir, bueno, ¿y cuál es el impacto ya en plata pura, en temas ya del día a día de mi organización? Pues puede haber impactos de creación de reservas o de estimaciones, pero lo que el CINIF y a nivel internacional se está sugiriendo es que existan revelaciones. Y las revelaciones se deben de realizar. Fíjense, pueden existir estimaciones, pero se deben de realizar estimaciones. Entonces, la obligatoriedad va hacia el enfoque de que el inversionista, el usuario de los estados financieros, pueda tener mayor información para la toma de decisiones. Enfocado la sostenibilidad ¿a qué? Principalmente a tres aspectos. Aspectos ambientales, aspectos sociales y aspectos de gobernanza. Son tres grandes temas que la normatividad en sostenibilidad habla. Nosotros debemos de empezar a preparar la casa, déjenme ponerlo así, porque estos informes de sostenibilidad o estas revelaciones a los estados financieros empezarán a partir del 1 de enero del 2025. Hoy es 9 de julio del 2024, entonces tenemos pues poco menos, mejor dicho, de medio año para empezar a ver cuáles serán los impactos de 2025. ¿A quiénes van a impactar? Pues bueno, si lo vemos desde el punto de vista de las compañías que sean subsidiarias de alguna empresa pública en los Estados Unidos, habrá que ver su empresa pública en los Estados Unidos cómo está catalogada, porque a nivel de la SEC hay una categorización de compañías, algunas empiezan en 25, algunas se van hasta 26 y otras terminan hasta el 27. Pero es tarde que temprano un tema de reporte hacia su corporativo. Si alguno de ustedes es público a nivel corporativo en alguna otra bolsa en donde se ocupen IFRS, ahí es a partir del 2025, y si son empresas que reportan bajo normatividad local en México, bajo NIF, y que tienen que auditar estados financieros bajo NIF, estos también estarán a partir obligatorios del 2025, que pues bueno, las previas del 2025 justamente será la siguiente segunda mitad del año, y bueno, el informe del auditor tendrá que venir a inicios del 2026. Entonces, este es el panorama general, esto es en donde estamos. ¿Qué es lo que busca? Y principalmente aquí me gustaría platicar un poquito sobre el enfoque que está, sobre la cual se basa la lógica respecto de qué estimar o qué revelar. Y básicamente, imagínense, le llaman de hecho el enfoque de los 4 pilares. Son 4 puntos primordiales que una entidad debe de tener bajo su revisión. Uno tiene que ver con la parte de la gobernanza, y aquí en la gobernanza se refiere hacia, aquí en México lo tradujimos como el MATDO, la máxima autoridad para la toma de decisiones, ¿sí? En Estados Unidos le llaman el TMT, básicamente es esa junta de dirección, esa asamblea de accionistas, cómo está tomando decisiones o qué decisiones está tomando para poder, fíjense aquí algo importante es identificar, una vez que se hayan identificado, para poder monitorear y mitigar riesgos. Entonces, esa es una de las cuestiones importantísimas que los informes de sostenibilidad tienen. Hay que identificar. Para identificar, después de identificar hay que mitigar, no nada más es que una empresa sea contaminante, sino hay que la administración debe de tener las suficientes herramientas y estrategias para poder mitigar esa contaminación que se está realizando. Evidentemente se tiene que cuantificar, no es nada más una buena intención, y no solamente eso, sino también tenemos que ponerle una frecuencia, es decir, hay que monitorear. La estrategia, y aquí va muy de la mano con algo que conocemos, por ejemplo, en normatividad de precios de transferencia, va de la mano
con la identificación y documentación de cadena de valor. Cómo la entidad genera valor y en esta generación de valor, qué implicaciones a nivel de ambiental, social y de gobernanza pueden llegar a ser impactados. Les voy a poner nada más el tema de cómo está planteado aquí en México. En México se dividen la parte ambiental, social y de gobernanza en un total de 30 indicadores. Son 16 ambientales, son 8 de capital humano o sociales y son 6 de gobernanza. Todos y cada uno de ellos deberán de entrar en esta estrategia de generación de valor y tendremos que identificar si hay un potencial impacto o un impacto material, y ahorita vamos a entrar a la definición de materialidad, que puedan al día de mañana afectar o poner en peligro, y aquí es justamente lo conecto con la parte de la gestión de riesgos, poner en peligro esa generación de valor de la entidad. Entonces, los inversionistas están interesados en empezar a revisar cómo las compañías están no solamente generando utilidades, sino también siendo responsables con el medio ambiente en el cual operan. Y finalmente, el cuarto pilar está relacionado con metas y objetivos. Fíjense que no solamente hay que cuantificar cuánto es el impacto o cuál es el impacto que se está teniendo por parte de las entidades, sino también estos impactos se tienen que medir y lo tengo que estar comparando con una estrategia. Y aquí es justamente una de las partes en las cuales pues los profesionales en la contabilidad vamos a tener que buscar la ayuda de otros tipos de especialistas. Por ejemplo, la normatividad habla de la cantidad en toneladas de gases de efecto invernadero que una entidad está emitiendo. Bueno, ¿y eso cómo se cuantifica, Beto? Pues la verdad, aquí tenemos que también tener la suficiente capacidad técnica para que quien emita ese dictamen en relación particular con los GEI, esos gases de efecto invernadero, pues pueda estar avalado de manera técnica. Para algunas entidades a lo mejor los GEI no serán importantes, pero podrá ser relevante la parte de equidad social entre cantidad de hombres, entre cantidad de, o no, por ejemplo, no contratar a menores de edad, la cantidad de mujeres en puestos administrativos jerárquicos altos. Cada entidad tendrá que diseñar su estrategia. Entonces, eso es una de las cuestiones muy importantes. Aquí no hay generalidades, sino hay particularidades. Si bien es cierto, ya están listados, como les digo, estos 30 indicadores a nivel local aquí en México, puede ser que algunas otras entidades a nivel corporativo tengan otro tipo de indicadores que se tengan que estar reportando. Entonces, a manera general, estos son los 4 pilares importantes. ¿Me puedes apoyar en la siguiente diapositiva, estimado Luis? Ahora, ¿cómo empezar? Y justamente aquí pusimos un ejercicio muy básico para platicarlo en estos pequeños minutos. ¿Cómo empezar nosotros a adentrarnos al tema del análisis? Pues yo segregaría dos cuestiones importantes. Una es la parte del análisis cualitativo, que justamente la norma indica que se tiene que hacer ese análisis cualitativo a nivel de indicadores. Por ejemplo, en las normas de sostenibilidad aquí en México, al final del libro hay 4 apéndices. En esos 4 apéndices, el CINIF trata muy puntualmente de desglosar cada uno de esos 30 indicadores sobre 2 aspectos fundamentales. Le llama un valor relativo y un valor absoluto. El valor relativo es la cuantificación en términos monetarios de cuánto cuesta emitir una tonelada de gases para efecto invernadero. Oye, ¿y cuánto cuesta? Bueno, aquí hay que entonces empezar a asignarle una cuantificación monetaria. Y esa es una de las cuestiones que, al menos ahorita, todavía no hay una guía, sino esto se tendrá que ir construyendo poco a poco. Como les digo, apenas esto es una normatividad que en marzo, para efectos
de la SEC en los Estados Unidos en mayo para efectos de nosotros aquí en México ha estado liberando. Si bien es cierto, ya hay otros foros, ya se recibieron aproximadamente más de 15,000, fíjense, 15,000 cartas a nivel de SEC de respuestas y comentarios a esta normatividad de empresas públicas. Entonces es un tema que se está empezando a estudiar, se está empezando a crear normatividad y aquí lo que hay que hacer es no quedarnos por fuera. Entonces, una parte, como les decía, es el análisis cualitativo de mis indicadores y otra parte va a ser el análisis cuantitativo. Y para muestra un botón, y aquí traté de desglosar para ustedes un pequeño ejemplo de cuáles serían las implicaciones a nivel financiero de un evento climático que pudiera llegar a afectar a una entidad. Imagínense que durante el siguiente año, como les decía, esta es una normatividad que empieza a partir del 1 de enero de 2025, una compañía tiene una bodega y esta bodega almacenaba inventario. Por alguna razón, esa bodega fue consumida por un incendio. Aquí hay una premisa importante. Oye, Alberto, ¿y todo lo que esté relacionado con sostenibilidad está relacionado con cambio climático? Y yo les diría, el cambio climático es parte de la sostenibilidad. Si bien es cierto, se acaba de liberar para efectos internacionales la norma de cambio climático, no quiere decir que sea lo único, ¿sí? A lo mejor el cambio climático es lo que está más tangible, porque pues es lo que nos rodea. Pero como les dije, son 3 aspectos fundamentales: ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Entonces, por ejemplo, temas como corrupción, eso cae dentro de la parte de gobernanza. Temas de equidad salarial, eso es en la parte social. Y, por ejemplo, un incendio es en la parte climática. Entonces, ejemplos, híjole, pues vamos a empezar a aprender a estar identificando este tipo de eventos. Entonces aquí me enfoco un poquito en lo climático porque sé que también Bertín va a empezar también en la parte, en unos minutos más, a comentarles respecto de los temas de impuestos ecológicos, pero no olvidar que, o mejor dicho, no confundir o no asumir que es lo único en estos temas de informes de sostenibilidad. Continuando con el ejemplo, imagínense que se quema la bodega. La norma no me dice, oye, se quemó por un incendio, si ese incendio forestal fue relacionado con el cambio climático. No, imagínense, pues tendríamos que volvernos expertos en cambio climático. La normatividad ahí dice, oye, fue un incendio forestal, no sabemos si está o no relacionado con cambio climático, pero es una consecuencia de un efecto climático. Puede ser un huracán, puede ser alguna inundación, puede ser, en este caso, un incendio. Ahora, hablándolo ya en pesos y centavos, pues, ¿qué sucede? Dice, resultado de este evento, la entidad sufrió una pérdida por un deterioro de la baja de almacén, se quemó, ya no sirve la bodega, de 1,000,000 de pesos. Ese es el saldo en libros de la bodega. Y teníamos un inventario que valía $500,000 de pesos ahí. Entonces, desde el punto de vista cuantitativo, pues esas son 2 bajas. Acuérdense que los activos se deterioran, existe una pérdida por ese caso fortuito para activo fijo del 1,000,000, que es lo que está ahí en la tablita de la derecha, y existe también una pérdida del inventario por $500,000. Dice el ejemplo: de manera complementaria, la entidad invirtió en reconstruir un almacén por 2,000,000 de pesos y compramos mercancía por 1,000,000. Y finalmente estábamos asegurados, recibimos 600,000 pesos de esa póliza y incurrí en otros gastos como limpieza, temas de abogados para la póliza, en 300,000 pesos. Entonces, lo que nos dice aquí la norma es, oye, compadre, comadre, identifica primero el evento. Ok, un incendio forestal. ¿Tiene una consecuencia cuantitativa o cualitativa? En este caso va a tener las dos. Porque cualitativa, ¿cuál sería? Pues el perder un inventario o un almacén puede o no poner en riesgo mi cadena de suministro. Entonces, esto puede derivar, y aquí es una de las cuestiones que también les voy a comentar enseguida de la siguiente normatividad, puede derivar en una potencial problemática del negocio en marcha. Pero vamos a dejar eso ahorita a un ladito.
En el aspecto cuantitativo, pues perdí almacén, perdí activo fijo, que me suman 1,5 millones, y aparte tuve que incurrir en otros costos de 300,000. Ese es mi efecto en el estado de resultados. Ahora, la normatividad también nos habla de si es necesario que la compañía invierta o tenga costos capitalizables, dice la normatividad. Tuve que construir un nuevo almacén, una nueva bodega que me costó 2 millones y tuve también que comprar inventario por 1 millón. Eso es flujo de 3 millones. Fíjense que esta normatividad y este ejemplo, aquí me gustaría ponerlo, está con base en lo que la SEC ha publicado. La SEC es quien, al menos al día de hoy, yo creo que mayor ventaja o va más avanzado respecto de información a reportar. Ahorita el CINIF está pues nada más con el libro, no vienen ejemplos, es la realidad, pero sí vienen indicadores que pues pueden estar relacionados con el día a día. Entonces, la SEC, ¿qué dice? Oye, ¿sabes qué? Tienes que identificar si el efecto es material o no. Y esa es una diferencia con la normatividad mexicana. La normatividad americana al día de hoy ya le puso valor a la materialidad. ¿Qué creen? En México no tenemos valor. Si te puedes pasar a la siguiente diapositiva, estimado Luis, vamos a ver que la normatividad americana dice, oye, tú vas a tener que revelar en los estados financieros, en las notas, cuando la cuantificación monetaria de este evento climático exceda el 1% del valor del renglón. Imagínense su estado de resultados, ventas menos costo les da utilidad bruta, menos gasto les da utilidad operativa, menos RIF les da utilidad antes de impuestos. Bueno, ese renglón de utilidad antes de impuestos lo va a multiplicar la empresa por el 1% y va a decir, oye, si esa utilidad del 1%, o mejor dicho, si esa métrica del 1% es mayor que la cuantificación en el estado de resultados, entonces no se informa, pero si es mayor, se revela. Entonces, aquí básicamente el ejemplo dice, oye, pues yo tuve una utilidad de 80 millones, ¿cuánto es 1,800,000? Que era la suma de los 300 de los gastos, más la pérdida del inventario y el saldo en libros de la bodega, pues me da 1,800,000. Lo supera, entonces lo revelo y lo informo. Hay una cantidad que la autoridad americana le llama de mínimo y es $100,000. Es decir, si en este caso, por alguna razón, sale el 0.5%, menos del 1%, pero vamos a convertir esta cantidad que no sean pesos, que sean dólares, es decir, que sea el 1,800,000 y ese 1,800,000 sea el medio punto porcentual de las utilidades. Alguien pudiera decir, oye, no supera el 1%, entonces no lo informo. La SEC dice, no, espérate. Aquí hay un mínimo y se llama $100,000. Es decir, básicamente en otras palabras, todos los efectos climáticos se tendrán que cuantificar y aquellos que superen $100,000 dentro del ejercicio en que impacten el estado de resultados se tendrán que revelar. Ahora, no solamente hay que voltear a ver el P&L, sino también hay que voltear a ver el balance general. Y acá en el balance general habla de valores absolutos en relación con el monto del capital contable, porque pues también puede haber compañías que tengan pérdidas. Entonces dice, oye, pues también te voy a dar chance de que generes un valor absoluto en relación con el 1% del valor de tu capital contable. Y acá el de mínimos cambia a $500,000. Entonces, para efectos de normatividad americana, la materialidad está muy bien planteada desde mi punto de vista. Para efectos de normatividad mexicana, les comento, todavía, mejor dicho, no hay una materialidad. ¿Qué? Entonces, esto significa que yo tendría que estar incluyendo revelaciones de todos los indicadores. Al menos al día de hoy, les digo, con el libro que acaba de salir, la respuesta es sí. Fíjense, de hecho, justamente aquí separé
una de las bases de conclusiones que el CINIF plantea, y se los quiero leer a la letra solamente para que ustedes puedan tener cuál es el punto de vista o la premisa sobre la cual el CINIF concluye en el que no es necesario utilizar materialidad en México. Y básicamente dice, el CINIF consideró que determinar y revelar todos los indicadores requeridos por la NIS sin llevar a cabo un análisis de importancia relativa, genera información relevante por lo siguiente. Y básicamente dice que hay dos lecturas. Uno, porque cualquier cero es un indicativo para el inversionista de que ese indicador como tal no afecta a la entidad. Entonces dice, mira, si es cero, ponle cero. Va a ser útil para alguien. Y si es diferente de cero, ponle lo que sea diferente de cero, 1000, 2000, 5000, lo que sea. Entonces, digo, al menos aquí sí está muy claro planteada la estrategia y aquí va a ser una diferencia entre la normatividad americana y la que vamos a tener aquí en México, respecto de qué revelar y de qué informar. Esto es muy distinto de la generación de estimaciones. Si ustedes se recuerdan, les comenté 2 puntos y con esto empiezo a concluir la parte de sostenibilidad. La generación de estimaciones, esa no es nueva para efectos contables. Y si un activo requiere generar una estimación por retiro del mismo, se tiene que cuantificar. Ahora, ahí la parte importante tiene que ver con materialidades, impacta o no la opinión de algún inversionista o de algún auditor. Y se pudiera decir, oye, pues no lo registro porque es inmaterial. La estimación, desde mi punto de vista, no hay que confundir esa materialidad en la generación y creación de reservas o estimaciones con la parte de la información de indicadores de sostenibilidad. Aquí en el ejemplo que acabamos de ver, no hay ninguna estimación, todo ocurrió, se quemó la planta, di de baja los activos y adquirí nuevos activos. Eso se registra en cargos y abonos con pólizas de diario o con facturas a proveedores y pagos. Sin embargo, pudiera haber otras cuestiones en las cuales, derivado de alguna obligación ambiental, tuviera yo que empezar a generar alguna estimación para la creación de alguna reserva. Eso es punto y aparte de los indicadores que se tienen que revelar. Esa es la primera parte respecto de la sostenibilidad. Les digo, su vigencia es a partir del 1 de enero del 2025. La SEC va muy adelantada y no solamente va tan adelantada, sino que, pues bueno, ya los ejemplos están listos y disponibles. Me gustaría nada más robarles 5 minutos para platicarles otro tema que no puse en la diapositiva, porque también acaba de salir publicado el 30 de junio, la semana antepasada, y tiene que ver con una modificación, bueno, no tanto modificación, sino agregarle una parte al marco conceptual de las NIF mexicanas, que si bien es cierto, ustedes recuerdan, este año empezó el nuevo marco conceptual, publicado desde hace 2 años, y que deroga toda la serie A y convierte una sola norma A1. Bueno, está ahorita en proceso de auscultación la NIF A2. La NIF A2 es también una normatividad que empieza contablemente en 2025 y básicamente nos viene a clarificar la parte de la incertidumbre sobre el negocio en marcha. El negocio en marcha es un postulado básico. A nivel internacional, las IFRS en el marco conceptual la tratan como una hipótesis de negocio. Y lo que ahora el CINIF dice es, oye, nos faltaba dar un poco más de orientación sobre aquellas compañías que su negocio en marcha está viéndose comprometido. Porque como tal, cuando existe negocio en marcha, pues se presume en existencia, entonces no tendríamos que hacer nada en el estado financiero. Sin embargo, pues no sé si algunos de ustedes tengan por ahí alguna notita o algún párrafo de énfasis en sus entidades, la cual, por ejemplo, el que es muy clásico es cuando tenemos pérdidas contables y estas pérdidas han superado las 2/3 partes del capital, y pues el auditor ahí nos dice, oye, pues estarías bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles en un supuesto de inicio de disolución de tu sociedad. Entonces, eso no estaba normado.
Sin embargo, pues era uno de los puntos claves que para el inversionista y para cualquier tercero es importante. Entonces ya ahora con esta nueva NIFA 2 se clarifica este evento y básicamente se plantean 3 escenarios en relación con las posiciones de las entidades. Se habla de entidades que tienen negocio en marcha con incertidumbres importantes. Se habla de negocios en marcha que no tienen incertidumbres. Se habla de negocios en marcha que están en reorganización y se habla de entidades que no son negocio en marcha. Entonces, básicamente, pues el de sin incertidumbres es el día a día de las entidades. Se generan flujos de efectivo positivos, se tienen rentabilidades, la empresa es solvente, ahí no hay más que hacer. Aquellas entidades que tienen incertidumbres importantes, por ejemplo, flujos de capital de trabajo negativos, tienen alguna pérdida a nivel bruta, han perdido más de 2/3 partes del capital, tienen algún tema de disrupción en su cadena de suministro, pues básicamente para esas entidades hay que plantear un plan de negocio en un futuro de 12 meses, la organización lo tiene que documentar y básicamente la administración se compromete a que esta entidad siga en negocio en marcha. Entonces, básicamente se revela en notas muy sencillamente qué está haciendo la entidad para revertir esos indicadores que están poniendo en peligro el negocio en marcha. ¿Dónde sí viene una parte importante? En las compañías que ahora se categorizan como reorganizaciones legales y aquellas que ya no son negocio en marcha. Básicamente, en términos del día a día, una empresa entrará en reorganización legal cuando ha solicitado algún juez esa parte de entrar en el concurso mercantil y empezar a reorganizar a los acreedores. Se puede salir del concurso mercantil, entonces cuando uno salga del concurso mercantil, básicamente llegará nuevamente, podrá ser un negocio en marcha. En la parte aquí de reorganizaciones legales, sí hay un impacto financiero, porque la entidad dice que habría que crear estimaciones y separar a nivel de balance y a nivel de estado de resultados aquellos gastos relacionados con esta reorganización legal. Y finalmente, con esto concluyo mi participación para darle voz a Bertín. La parte de entidades que no son negocio en marcha habla de una entidad que ya fue a nivel de asamblea de accionistas autorizada su disolución y entra en ese proceso de liquidación. Acuérdense que la disolución es previa a la liquidación, entonces básicamente el ejercicio de liquidación de una entidad se entenderá como ya no es negocio en marcha y ahí sí hay una afectación en valores de evaluación o en cantidades de evaluación. El efecto en estado financiero es que los activos y pasivos se tengan que evaluar al valor neto de realización con las implicaciones que esto conlleve. Y fíjense que habla también de unos nuevos estados, de modificar un poco la presentación de estados financieros a nivel de que el balance cambie un poco, ya no se presenta capital, sino se presenta valores netos de valores netos de liquidación, también el estado de resultados ya se presenta de una manera distinta, pero aquí sí ya hay una mayor guía respecto de cómo llevar estos procesos de liquidación de las entidades que antes no teníamos y que, bueno, yo creo que personalmente es una muy buena herramienta, sobre todo para aquellos terceros interesados ya en esta fase final de las sociedades, de tener una mayor comparabilidad, porque pues básicamente presentábamos información financiera pro forma y ahora hay una guía. Entonces, si alguien todavía tiene alguna empresa que esté en liquidación o vaya a empezar liquidación, recordar que esta normatividad empieza a partir del 1 de enero del 2025 y pues tendríamos que hacer algunas modificaciones a cómo lo venimos presentando. Entonces, hasta aquí mi participación, estimado Luis. De cualquier manera, si hay alguna duda o alguna pregunta, yo quedo aquí también conectado a lo largo de la sesión para poderla llevar a buen puerto. Gracias, mi estimado. Entonces vamos a darle paso de una vez a Bertín y en el espacio al final del foro de diálogo vemos si hay preguntas en el espacio de preguntas y respuestas y si no adicionamos algún comentario de parte de los tres. Estimado Bertín, adelante por favor. Sí, gracias Luis, gracias Beto también por la participación. Me parece que es un buen antecedente esta información que acaba de mencionar o de explicar Beto,
porque la verdad es que sí va muy de la mano con este tema que vamos a platicar ya en esta sección, que se refiere pues puntualmente a los impuestos ambientales o impuestos ecológicos, como se le conocen. Básicamente, Luis, si me puedes ayudar con la siguiente slide. Eh, Esta es una tendencia, como ya decía Beto, pues a nivel global, ¿no? O sea, ya más o menos nos dimos cuenta que respecto digamos que las afectaciones de impacto ambiental que las compañías están generando, pues ya digamos que desde la perspectiva contable y financiera, pues a través de estas normas de sostenibilidad, pues lo que se está tratando de generar es que las compañías de alguna manera tengan muy claro cuál es el impacto ambiental que sus procesos productivos están generando. Y en ese sentido justamente van o se enmarcan estos impuestos ecológicos. Y esto es porque al final de cuentas, acuérdense que aquí partimos del supuesto que nada más pues existe una casa para todos, ¿no? Y esa casa pues es este planeta donde vivimos. Y justamente lo que tratamos de lograr a través de estos impuestos verdes, pues es de alguna manera tratar de, digamos que establecer de alguna manera un reconocimiento, vamos a llamarle así, económico, para que las empresas puedan responder por el daño ambiental que están generando pues negativamente a través del proceso productivo. Estos impuestos, y me puedes ayudar con la siguiente lámina, por favor, Luis. Estos impuestos tienen, buscan varios beneficios, ¿no? Y el primero de ellos es que las empresas internalicen estos efectos negativos que están produciendo en el medio ambiente. ¿Y a qué se refieren con esto? Bueno, pues muchas veces, y de donde partimos de la teoría de estos impuestos, es que al final las compañías, pues derivado de la actividad económica, indirectamente, sin ser obviamente el objetivo principal, pues generan actos nocivos que deterioran el impacto ambiental. Ese impacto ambiental pues se queda ahí, ¿no? O sea, al final, imagínense pues si una empresa se dedica a hacer papel y cartón, pues bueno, para hacer papel y cartón va a necesitar pues talar muchísimos árboles y bueno, pues derivado de esa tala de árboles pues se genera una deforestación terrible, ¿no? Entonces, la sociedad pues que contaba originalmente con un bosque, ¿no? Para poder disfrutar, pues derivado de esa actividad económica por parte de esta empresa del sector industrial del papel, pues ya ese bosque se vio totalmente pues deforestado o exterminado, ¿no? Entonces, esta es una externalidad negativa que la actividad económica está generando en el medio ambiente y justamente lo que buscan estos impuestos ecológicos es que las empresas puedan reconocer ese daño ambiental que están generando y que están dejando ahí a cargo de la sociedad para reparación. Entonces, lo que se ha dicho es, oye, si las empresas están dañando al medio ambiente, de alguna manera tienen que pagar por ese daño ambiental que están generando. Entonces, a la conclusión a la que se llegó fue, está bien, yo sé que todas las actividades económicas producen cierto impacto ambiental de forma indirecta, pero sí vas a estar entonces obligado a pagar por ese impacto ambiental que estás generando en detrimento del resto de la sociedad. Esto nos lleva a lo que decía Beto Montes hace ratito. Tenemos entonces que hacer un reconocimiento financiero y contable de ese daño que estamos generando como parte de los procesos productivos. De tal manera que estos impuestos tratan de internalizar los costos de remediación ambiental que las compañías están generando por ese deterioro al medio ambiente que es de todos, ¿no? Entonces, un poquito lo que ha dicho la Corte aquí en México es, oye, a ver, está bien, yo sé que tú tienes que contaminar o tienes
pues no sé, que de alguna manera genera algún impacto ambiental en los procesos productivos. Pero toda esa remediación ambiental se la estás dejando a la sociedad y somos todos los que a través de nuestros impuestos y a través del gasto público tenemos que entrar a remediar ese daño ambiental. Entonces, pues tú como agente contaminador o tú como entidad, pues no estás reconociendo o no estás asumiendo la remediación de ese daño. Entonces lo que se dice es, por lo tanto, te tengo que trasladar a ti la obligación de resarcir ese daño ambiental y por eso es que se crean estos impuestos como un mecanismo de reconocimiento del costo financiero que el impacto ambiental está generando, de tal suerte que no sea la sociedad la que se tenga que quedar con la carga, no nada más financiera, sino con la carga del deterioro ambiental, sino que sean las compañías las que tengan que entrar y aportar recursos para poder generar esta remediación ambiental, ¿no? A través del pago de estos impuestos. Entonces, es uno de los principales beneficios que se busca con estos impuestos, estas contribuciones. Estas contribuciones, insisto, no son algo que se le haya ocurrido al Estado mexicano, sino es algo que deriva de compromisos internacionales en materia de sostenibilidad y que, bueno, pues ahorita hace unos días, y no sé si alguien siga como este tipo de noticias, pero la NASA recientemente acaba de publicar por ahí una investigación bastante seria en donde a partir de lecturas digamos que térmicas que se hacen desde el espacio, pues más o menos ya va predeciendo pues cuáles son las variaciones de temperatura que van a haber pues en la superficie terrestre y ya por ahí están diciendo que muy probablemente para el año 2050 ya va a haber zonas totalmente inhabitables en el país, en el planeta, simple y sencillamente por el calentamiento global, ¿no? Estas zonas pues están, por ejemplo, ahí en el sudeste asiático, hay algunas zonas en Medio Oriente, hay zonas en el norte de Estados Unidos, seguramente también en México nos vamos a ver afectados por esta situación, zonas en Brasil, y esto solamente va a ir acrecentándose de tal suerte que se espera que para 2070, pues sí, la verdad es que gran parte, bueno, no vamos a decir gran parte, pero sí están diciendo que al menos un cuarto de la superficie terrestre va a ser totalmente inhabitable por el calentamiento global. Entonces, poquito hacia donde van estos impuestos es a tratar de generar conciencia de los agentes contaminadores para que pues estén llamados a eficientar sus procesos productivos de tal suerte de que puedan ser más verdes y reducir con ello la huella de carbono que se está generando hoy en día, ¿no? Entonces es muy importante que los entendemos y que los entendamos y que los tratemos con la relevancia que son por lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Otro de los beneficios que se busca a través de estos impuestos, pues es promover el ahorro energético y la utilización de fuentes renovables. ¿Para qué? Pues con la intención de que seamos, acuérdense, más eficientes. Lo que tenemos todos que entender es que mientras seamos más eficientes en los procesos productivos, es decir, mientras estos sean más verdes y menos contaminantes, vamos a tener menos costos, ¿no? Y esto entendido en el marco de lo que les acabo de explicar. Si yo contamino menos, el costo productivo que voy a tener es menor porque voy a estar dañando de menor forma al medio ambiente. Si daño de mayor forma al medio ambiente, mis costos productivos van a ser mayores y los voy a tener que reconocer a través de estos impuestos ecológicos. Entonces aquí lo que estamos tratando de hacer es migrar a energías y a combustibles que sean un poco más limpios con el medio ambiente sin que lleguemos a una emisión pues de descarbonización del 0%, ¿no? Porque simple y sencillamente eso es un poco inviable, ¿no? Por ahí ustedes, y seguramente si les llama la atención este tema, pero curioseando, se van a dar cuenta que de repente pues nos venden mucho el uso de los carros estos eléctricos como una solución a las emisiones, pero resulta que la generación de energía eléctrica consume o genera un montón de emisiones de CO2 y ese CO2 pues es el que está calentando al planeta pues bastante, ¿no? Entonces pues los carros realmente también de energía eléctrica pues tampoco son la solución. La inteligencia artificial requiere gran cantidad de energía para poder estar corriendo y hoy con la
pues digamos que generalización de la inteligencia artificial, seguramente vamos a llegar al punto en el cual esta tecnología va a terminar pues por dañar más al ambiente que solucionarlo, ¿no? Entonces, vaya, tenemos que tener muy claro cómo funcionan estos temas porque no nada más le vamos a tener que reconocer un efecto financiero, sino también de alguna manera se nos tienen que estar ocurriendo ideas a todos para tratar de encontrar, pues sí, de verdad una solución pues que nos permita de alguna manera pues tratar de vivir un poquito más de forma pues como lo normal o al menos sin tantas complicaciones como los habíamos hecho hasta hace un par de años, que ya de 2 años para acá hemos experimentado un incremento en la temperatura bastante significativo y se espera que, insisto, para 2050 todavía las condiciones sean mucho más graves. El tercer punto que se intenta privilegiar con estos impuestos, pues es tratar de desincentivar comportamientos antiecológicos. Es decir, oye, pues es que si estás dañando muy fuerte al medio ambiente y yo te estoy cobrando muchos impuestos, pues de alguna manera voy a tratar de que ya no lo hagas, ¿no? Esto, acuérdense que son ideas que parten de principios de buena fe y de que todos en el planeta pues queremos tratar de disminuir las generaciones de emisiones y el impacto ambiental. Desafortunadamente, pues este tema del desincentivo de comportamientos antiecológicos parece un poquito pues irreal, porque si ese fuera el caso, pues entonces, por ejemplo, pues nadie fumaría, ¿no? Y la verdad es que pues la verdad en el mundo pues mucha gente sigue fumando a pesar de los altos costos de los impuestos que se cobran por el consumo de ese tipo de sustancias nocivas para la salud. Entonces, bueno, esperemos que de alguna manera, entendiendo que pues es la única casa que tenemos, todos, porque todos estamos acá y a todos nos afecta el cambio climático, pues de alguna manera las empresas empiecen a generar pues estos comportamientos mucho más verdes para disminuir o atemperar el impacto ambiental. Otro de los puntos importantes que se tratan de rescatar con estos impuestos, pues es incentivar a que las empresas generen o inviertan en tecnología que permita la innovación en sostenibilidad. ¿Sí? Esto ¿cómo se hace? Pues se hace básicamente a través de estímulos fiscales, por ejemplo, en México, para la generación e innovación de energías o de procesos productivos que tengan por objeto eficientar la sostenibilidad. Entonces, de tal manera que yo voy a poder reducir mi base gravable de los impuestos, sí y solo sí, de estos impuestos ambientales, sí y solo sí yo le meto inversión en tecnología pues limpia, en desarrollo tecnológico para reducir las emisiones, para reducir mi impacto ambiental. De esta manera yo puedo obtener sellos verdes y estos sellos verdes son básicamente los que me permiten reducir mi base gravable y que con ello se disminuya el monto de los impuestos ecológicos que yo estaría pagando. Entonces, se parte del supuesto de que las compañías se van a poner las pilas para poder desarrollar nuevas tecnologías para reducir el impacto ambiental. Por otro lado, se trata de generar recaudación para los gobiernos para que pueda servir para combatir el cambio climático y el impacto ambiental a través del desarrollo de proyectos ambientales, ¿no? Y esta parte es la que aquí en México de repente como que nos duele mucho porque si bien es cierto, pues como decía el SAT, la verdad, como decía Luis, el SAT está generando cada vez actos de fiscalización mucho más importantes que les están repercutiendo en un incremento considerable de recaudación. Lo cierto es que pues parece ser que el ejercicio todavía de esos recursos públicos pues no está muy claro y no es muy eficiente. Entonces, aquí esto es un llamado para que todos estemos muy al pendiente de cómo se están utilizando estos recursos que se van a obtener a través del pago de estos impuestos. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos que cerciorarnos de que hay actos de infraestructura o que hay inversiones gubernamentales enfocadas a disminuir justamente estos efectos nocivos, ¿no? de la contaminación y del impacto ambiental. Aquí en Querétaro, que es donde físicamente nos encontramos los que estamos platicando,
pues bueno, si ustedes conocen más o menos el contexto, ya ven que ahí hay una avenida muy grande, importante, que conecta básicamente el paso de la Ciudad de México hacia San Luis Potosí y el norte del país. Y bueno, pues aquí se tomó la decisión de, digamos que, como remodelar, ¿no? O reestructurar ahí este paso importante. Y para eso también se crearon estos impuestos ecológicos aquí en Querétaro. Y entonces ahí es por eso que no encontramos una, digamos que, conexión muy lógica entre el objeto de estos impuestos y lo que se hace con estos recursos. ¿Por qué? Porque si el objeto de los impuestos es reducir el impacto ambiental, pero lo estamos usando para invertir en vías de comunicación, que lo único que hacen es mejorar la afluencia de vehículos contaminantes, pues entonces ya como que no tuvo sentido el objeto del impuesto con lo que estamos haciendo con el ejercicio del gasto público, ¿no? Entonces, esto quiere decir que, si bien es cierto, en el papel, pues yo creo que todos estamos de acuerdo con que estos impuestos existan, la realidad es que en la práctica los gobiernos no están invirtiendo estos dineros en mitigar de a de veras el impacto ambiental que todos estamos generando. Y esa sí es tarea de todos nosotros, exigirle a los gobiernos a que efectivamente en el ejercicio de rendición de cuentas, pues podamos nosotros advertir que efectivamente esos recursos se están invirtiendo para subsanar todo el impacto ambiental. Y bueno, pues la finalidad última de los impuestos pues es proteger este medio ambiente que, insisto, es la casa que todos tenemos y nada más tenemos una hasta ahorita. La colonia en Marte se ve bien complicada, entonces pues la verdad es que si no encontramos una solución rápida, vamos a sufrir todas las consecuencias. Y aquí la verdad es que es apelar mucho también a la conciencia de todos y cada uno de nosotros, porque créanme que cuando hemos platicado al interior de las compañías de este tipo de impuestos, pues todavía encontramos ahí resistencia a algunas personas que nos dicen, pues es que yo ya voy de salida y ahí el problema se lo quedan ustedes, a mí qué me importa. Pues eso son respuestas totalmente terribles que parten de un desconocimiento absoluto de la situación ambiental en la que estamos y una falta de empatía absoluta. Entonces, la idea de esta charla es no nada más para que ustedes conozcan las implicaciones financieras y fiscales que tienen estos impuestos, sino también para que creemos conciencia primero nosotros mismos, para que después podamos irla subiendo hacia al interior de la estructura y que de a de veras podamos encontrar cómo entrarle a reparar este problema. Luis, si me ayudas con la siguiente lámina, por favor. Las recomendaciones que nosotros tenemos entonces, porque pues si se dan cuenta, estamos hablando de algo muy grave, ¿no? Y que es el daño ambiental y que es el daño a nuestra casa. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer para tratar de entenderle más a esta problemática, no nada más desde el punto de vista fiscal y financiero, que ya lo explicaba hace rato Beto Montes, sino ir más allá? Pues bueno, de alguna manera lo que tenemos que hacer es, de entrada, crear estructuras ambientales al interior de las compañías. Es una realidad que al día de hoy las compañías, si bien es cierto, sí tienen ahí algunas áreas ambientales, lo cierto es que las áreas ambientales no están tecnificadas. O sea, en muchas ocasiones la mayoría de empresas le asignan estas tareas o labores al personal, por ejemplo, de recursos humanos, o al personal ahí de mantenimiento, o no sé, a alguien que no es especializado en la materia de impacto ambiental. Y esto, pues obviamente lo único que hace, pues nada más es contribuir al deterioro del medio ambiente. Entonces, la primera recomendación que les podríamos hacer es buscar expertos en asesoría de gestión de medio ambiente y de impacto ambiental. A fuerza lo tenemos que hacer y tenemos que crear un área específica tecnificada dentro de las compañías para que podamos sentar las bases del desarrollo en beneficio del medio ambiente de nuestros procesos productivos. Si lo seguimos dejando en manos de la gente de RH o en manos de gente que no es especializada en temas de medio ambiente, pues bueno, las cosas no van a cambiar de ninguna manera, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista fiscal, evidentemente, para poder llegar a evaluar el correcto cumplimiento y determinación de los impuestos ambientales, tenemos que pasar primero por el correcto cumplimiento de las disposiciones ambientales de las compañías. ¿Por qué? Porque el cumplimiento ambiental va a generar la información base
para poder cuantificar el pago de estos impuestos. Entonces, si no estamos cumpliendo bien en la materia ambiental y no tenemos un adecuado uso de la información y del cumplimiento que tenemos que estar generando desde la parte del medio ambiente, evidentemente cuando esa información la utilicemos para determinar los impuestos, va a haber un problema porque no va a estar bien la información y las bases no van a ser las correctas. Entonces, por ende, voy a terminar pagando indebidamente o mal estos impuestos ambientales, y con eso voy a generar actos de molestia ya por parte de las autoridades fiscales. Y yo siempre lo he dicho, hasta que el medio ambiente no se vuelva negocio y no nos empiece a pegar en el bolsillo, nadie va a hacer absolutamente nada, ¿no? A eso nos referíamos cuando el objetivo de estos impuestos es internalizar las externalidades negativas de la contaminación. Entonces, ya una vez que me pegue en el bolsillo, ahí en ese momento voy a empezar a ver qué es lo que está pasando. Entonces, no tenemos que llegar a eso, tenemos que partir del supuesto de que o me pongo a revisar lo que estoy haciendo en medio ambiente o simple y sencillamente voy a tener impactos negativos en materia fiscal. Esto nos lleva a tener, pues obviamente, que meterle manos a la obra al compliance ambiental, ¿sí? Una vez que ya tenga yo creada esta posición o esta área tecnificada de medio ambiente, pues ahora tenemos que invertir, como decía Luis, ¿no?, en la prevención. Y aquí no nada más es prevención para evitar actos de molestia de las autoridades fiscales. Aquí es prevenir, una, pues para tratar de remediar el impacto ambiental, pero otra, para tratar de evitar cualquier acto de molestia por parte de las autoridades medioambientales. Los que están aquí en Querétaro seguramente ya han escuchado que este último año la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro ya ha estado clausurando bastantes negocios, fábricas, justamente por desacatar las normas ambientales aquí en el estado, tanto las estatales como las federales. Entonces, pues obviamente eso refuerza la idea de que efectivamente tenemos que invertir en el compliance ambiental. No lo vamos a poder hacer si no tenemos áreas especializadas tecnificadas en medio ambiente. Y bueno, pues ya entrando un poquito a la materia de los impuestos ambientales, como les decía, estos impuestos ambientales se alimentan con la información de medio ambiente que yo estoy generando, ¿sale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir si a nivel de normas de medio ambiente estoy cumpliendo o no, porque si no estoy cumpliendo con las normas de medio ambiente, pues evidentemente la información, insisto, que voy a generar para efectos fiscales, pues va a estar mal. Entonces, ¿qué es lo que sugerimos? Lo que sugerimos es hacer un diagnóstico del nivel de cumplimiento ambiental para saber pues dónde estamos y que sea ese nuestro punto de partida. Este diagnóstico nos va a dar una visión 360 de la situación de la compañía, ¿sí? Porque vamos a poder saber, oye, desde el punto de vista ambiental, ¿qué es lo que todavía te está faltando? ¿Sí? Vamos a ver si tienes los permisos para poder funcionar, si tienes tus planes de manejo de residuos de forma adecuada, si tu proceso productivo le puedes mejorar algo y con eso puedes generar alguna inversión para disminuir o hacer más efectivo y más verde tu proceso productivo, y con eso pues que puedas acceder a deducciones inmediatas en inversiones desde el punto de vista de impuesto sobre la renta, y que con eso podamos acceder quizás a sellos verdes, ¿no? Y con eso disminuir la base de los impuestos ecológicos, y pues bueno, también revisar si efectivamente la información que estamos generando pues está correctamente presentada, y con ello pues vamos a poder cuantificar adecuadamente estos impuestos ambientales, ¿no? Entonces, este diagnóstico nos va a dar una visión bastante integral de la situación, y ese es nuestro punto de partida. Ya una vez que tengamos este punto de partida, ya vamos a poder establecer una hoja de acción o una hoja de ruta para poder enmendar las cosas que haya que enmendar desde el punto de vista ambiental, y para poder generar información que nos va a servir para alimentar lo que ya decía Beto de la información financiera que ya vamos a tener que estar reportando a partir de 2025, y
también nos va a servir para poder gestionar y administrar de mejor manera el tema de los impuestos ecológicos, que en México son estatales. Esto es súper importante. Estos impuestos no los cobra la Federación, es decir, estos no los cobra el SAT, estos los cobran las secretarías de finanzas de los gobiernos de los estados, y queda al arbitrio de los gobiernos de los estados el que decidan imponerlos o no. A nivel nacional, para que se den una idea, más o menos en México hay 15 estados que tienen este tipo de impuestos. En el Bajío tenemos impuestos en Querétaro y en Guanajuato. En San Luis Potosí va a entrar en vigor este 1 de julio. Se prorrogó la entrada en vigor para el 1 de enero de 2025 y se espera que en Aguascalientes entre en vigor el impuesto también para 2025. Tenemos en Nuevo León, en Baja California, Zacatecas, algunos otros estados, pero en general es una tendencia que, al igual que lo que sucedió con el ISN, se espera que en los próximos 2 o 3 años ya básicamente todas las entidades federativas tengan este tipo de impuestos. Por eso es mejor, lo que decía Luis, pongámonos las pilas a evaluar esta situación para que antes de que se vuelva generalizado en todo el país, pues ya nosotros llevemos hecha la chamba de la revisión de la gestión ambiental que estoy teniendo al interior de la compañía, para que ya cuando llegue el impuesto yo ya tenga un proceso más efectivo, tanto de generación de información de medio ambiente como puede ser que algunas mejoras en procesos productivos que reduzcan de veras nuestro impacto ambiental. Y esto nos lleva a la última recomendación que queremos hacerles, que es, nosotros lo que estamos sugiriendo es integrar un comité ambiental fiscal dentro de las compañías para que esto lo podamos medir de forma integral. ¿Por qué? Porque, como ya lo decía Luis, ahorita el SAT se está colgando de una desconexión que existe entre las áreas de comercio exterior y las áreas de impuestos, ¿sale? Esa desconexión genera incumplimientos no nada más en la normativa de comercio exterior, sino fiscales. Y eso lo único que está generando, pues, es recaudación en favor de las autoridades fiscales, porque no tenemos información completa y al día, y no nos enteramos de lo que tenemos que hacer, la parte de impuestos y la parte de comercio exterior. Aquí en esta materia va a suceder exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el binomio tiene que ser de impuestos y ambiental. Entonces, si nosotros somos capaces de integrar comités interdisciplinarios a nivel grupo, a través de esta figura que decía Luis, del oficial de cumplimiento multitask, que tenga por objetivo tratar de ir organizando y generando estos canales de comunicación interdisciplinarios, pues vamos a estar bien complicados. Entonces, ¿qué es lo que sugerimos? Generemos un comité integrado por la parte de impuestos, la parte de medio ambiente, hagámonos expertos en temas medioambientales para que podamos gestionar de mejor manera esta situación. ¿Sale? Entonces, si aquí no se vale que la gente de impuestos le diga a la gente ambiental, ¿sabes qué? Ahí te va, tú a medio ambiente encárgate de ver qué haces, porque la gente de medio ambiente pues normalmente no entiende de impuestos y la gente de impuestos no entiende de medio ambiente, y resulta ser que aquí son un binomio indisociable que no puede coexistir el uno sin el otro. Entonces, si no le metemos entre las dos áreas la tecnificación y la asesoría a este tema, seguramente el pago de los impuestos va a estar mal. Evidentemente también como punto principal, y acuérdense que aquí el objetivo era migrar hacia el desarrollo de energías más verdes, también recomendamos que una vez que tengamos estos binomios entre fiscal contable y medio ambiente, pues vayamos generando también ideas de inversión que nos ayuden a tratar de mitigar la huella ambiental, ¿sale? Entonces, eso también solamente va a ser posible si lo vemos de forma conjunta. Si medio ambiente nos provee de la información necesaria para entender la problemática ambiental que yo estoy generando desde la compañía, y eso lo acompaño de un buen análisis financiero y fiscal, evidentemente vamos a poder tener las herramientas necesarias para poder proponer inversiones que tengan por objeto tratar de reducir la huella de impacto ambiental. Por último, pues evidentemente este tipo de proyectos que tienen por objeto reducir la huella ambiental, pues también me van a ayudar a poder reducir la base del impuesto, de estos impuestos ambientales. ¿Por qué? Porque, insisto, hay sellos de bajas emisiones que se están generando a nivel estatal, en donde si nosotros demostramos que estamos tratando de hacer algún tipo de proyecto de inversión
inversión para bajar nuestro impacto ambiental, eso incide directamente en una reducción de nuestra base gravable. Y al final, bueno, ya una vez que tengamos mapeado esto, pues la verdad es que también sugerimos que busquen ustedes una asesoría legal en torno a los mecanismos de defensa que pueden llegar a existir para tratar de combatir estos impuestos. Y aquí no es que estemos peleados, ¿no?, con la protección del medio ambiente, porque no es así, pero simple y sencillamente lo que hemos estado advirtiendo ya en estos 3 años que al menos tenemos conviviendo aquí en Querétaro con este impuesto, y en el país que tenemos desde 2016 con el impuesto, con los impuestos que se crearon en Zacatecas, que fue la primera entidad federativa que introdujo estos impuestos aquí en México. La verdad es que nos hemos dado cuenta que las leyes, el diseño estructural de estos impuestos está muy mal hecho. Entonces, eso deja prácticamente al arbitrio de las autoridades fiscales estatales hacer la cuantificación de cuánto es lo que le tenemos que pagar de impuestos ambientales a los estados. Y eso, pues evidentemente tampoco lo podemos permitir como empresas, ¿no? O sea, sí tenemos que contribuir a reducir la base gravable y sí, por supuesto que tenemos que reconocer el costo del impacto ambiental que estamos generando, pero tiene que reconocerse sobre una base cierta que me permita tener seguridad jurídica de qué es lo que estoy pagando. Entonces, nosotros la sugerencia y lo que hemos advertido, y ya lo hemos vivido con muchos otros clientes, es que desafortunadamente el diseño estructural de los impuestos estatales pues tiene bastantes áreas de oportunidad que nos deja pues mal parados de cara a las autoridades. Entonces, por esas razones que nosotros sugerimos, y esto es por eso como el plan B que decía Luis, oye, pues lo primero que te voy a sugerir es métete a revisar la parte ambiental y métete a de veras a hacer la chamba para que le bajemos a los impuestos a través del entendimiento del daño ambiental que estamos generando, y métete al tema de compliance. Oye, ya como plan B, en el dado caso de que veamos que de plano estamos comprometidos porque no, de plano las normas fiscales en esta materia no son claras y nos van a dejar en un estado de insatisfacción y de inseguridad, bueno, sepan ustedes que sí hay medios alternativos para poder defenderse en contra de estos diseños deficientes, y lo que estamos tratando de buscar es llamar la atención también de las autoridades fiscales estatales para decirles, oye, sí quiero contribuir a mejorar el tema del impacto ambiental, pero quiero hacerlo de una forma ordenada, de una forma correcta, y que yo tenga la certeza de que efectivamente sepa qué es lo que estás considerando para la cuantificación de mis impuestos y en qué lo estás usando. Y para eso, pues sí que podemos echar mano de algunos medios de controversia, como puede ser un juicio de amparo, que evidentemente pues nos ha traído bastantes buenos resultados para las empresas que los han intentado. Insisto, digamos que este es el famoso plan B del cual nosotros partíamos al inicio de la charla, siempre pensando que lo que tenemos que hacer es meterle de a de veras conciencia a el tema del cuidado ambiental. Y yo con esto me despido, muchas gracias, y también estoy por aquí a sus órdenes. Gracias, Bertín. Vamos a finalizar ya. Nada más lo último que quiero platicarles antes de entrar al foro al diálogo. Por el momento no hay preguntas en el espacio de preguntas y respuestas, sin embargo sigue abierto. Muy rápido, diagnóstico. ¿Qué es lo que hay que evaluar como oficial de cumplimiento en un diagnóstico global? Ya no solamente fiscal, ya es entrar a otras materias, entrar a otras áreas de la mano con los especialistas para poder evaluar situaciones concretas con preguntas clave. Entonces, en un diagnóstico global tenemos que meter dentro y con todas las áreas involucradas todo este tipo de temas. Son temas que hemos visto que ha habido por parte de la autoridad energía en fiscalizar o en cuestionar, en donde ha encontrado a lo mejor operaciones vulnerables que tal vez le han llevado a fiscalizar mayor que en una auditoría normal. Entonces, si me preguntan qué es lo que debemos de atender derivado de un oficial de cumplimiento, estos son algunos ejemplos de los temas que deben de evaluarse en ese diagnóstico global que nosotros podemos ofrecer sin ningún problema junto con todas las demás áreas involucradas. Además del diagnóstico global, pues es importante ver qué tipo de entregable es el que te va a ofrecer. Por eso les comentaba al principio, qué tipo de asesor es el que tienes o esta figura, cómo la tienes identificada en tu empresa
y qué tanto alcance le está dando a la necesidad que hoy en día tienen las empresas. Entonces, sí es bien importante que si este tipo de persona, si ya la tienes identificada, si te está dando un entregable que a lo mejor no es adecuado a lo que debería de ser, pues aquí te damos un ejemplo de más o menos cómo podemos tratar cada uno de los temas que nosotros identifiquemos con áreas de oportunidad. Este, por ejemplo, es un ejemplo que siempre hemos compartido cuando hablamos de diagnóstico, pero ya no solamente en la materia fiscal, ya nos metemos a otras áreas que nos van a permitir hacer ese diagnóstico 360 y no solamente desde la trinchera fiscal. En pagos al extranjero sí hay muchas deficiencias, por mucho que tengas documentado el archivo de defensa, que tengas bien documentados tus pagos al extranjero, siempre va a haber un detalle que siempre se va a tener que estar mejorando año con año. Claramente se puede hacer una muy buena labor de exploración y de armado para que dentro del año, al final, ustedes ya tengan algo que les pueda ayudar a presentar frente a autoauditor, frente a alguna autoridad, frente a algún tercero que lo requiera, pero ya con una organización y una potencia de que están más seguros de lo que tienen documentado, porque muchas veces este gasto o este monto en sus estados de resultados pues son de los más importantes y son los que a veces están más comprometidos, ¿no? Entonces aquí lo importante que queremos nosotros destacar es qué tanto es lo que puede el oficial de cumplimiento involucrarse y qué tanto puede advertir de lo que llegue a hacer falta, ¿no? Por ejemplo, en pagos al extranjero no solamente entra la parte de impuestos, entra la parte de precios de transferencia, la parte del legal corporativo, puede entrar la parte de contable, por la parte de registros contables, en tema de comercio exterior. Entonces sí debemos de estar de la mano con todos los especialistas involucrados y de todas las áreas para poder dar este tipo de comentarios y esta advertencia. Por ejemplo, en la parte laboral, de manera general, pues claramente se puede vigilar cómo llevan a cabo los procedimientos de altas, de bajas, el tema del reglamento, si lo tienen bien suscrito, reparto del PTU, el tema de las jornadas, ahorita lo que platicábamos al principio, de que va a ser bien importante que las empresas vigilen cómo tienen actualmente sus jornadas de trabajo, el tema de tiempo extra, para ver si no se salen de la textura de la Ley Federal del Trabajo, que tal vez nos pueda poner en conflicto con esta ley que les comentaba. Subcontratación, contundentemente subcontratación tiene un impacto no solamente fiscal, también lo tiene laboral y entre otras áreas. Entonces, aquí lo que nosotros destacamos es el tipo de comentario y advertencia que se puede hacer de manera oportuna, de manera preventiva, para hacer un plan de corrección, de acción o de modificación, a fin de que podamos nosotros estar en condiciones de prepararles este tipo de informes. En comercio exterior, la verdad es que si no tienes la costumbre de practicar una auditoría de manera recurrente a tus operaciones, y más cuando tienes operaciones especiales como son las virtuales, temporales, entre otras cosas, es importante que si no lo tienes, trates de ver este tipo de figuras que es la que estamos proponiendo para que al menos haya alguien que te dé esa validación que no va a ser al 100, pero que pudiera tener o disminuir considerablemente el porcentaje de que en una auditoría esto pueda ser algo costoso. Comercio exterior ha sido de las más costosas en cuanto a créditos fiscales, incluyendo la parte de las multas, porque las multas de comercio exterior son muy costosas. Entonces, más o menos, este es un tipo de entregable, un tipo de reporte que nosotros arrojamos después de hacer todo el camino que platicábamos al principio. Claramente que antes de dar este reporte tenemos que entrar a la parte de exploración, investigación, de conocimiento, y a partir de aquí es donde detectamos esta parte de riesgos, pero también la parte de áreas de oportunidad. Si lo quieren ver ya de manera específica por cada punto, pues claramente aquí es donde ya empezamos a dar un poquito más de detalle de por qué es que llegamos a ese porcentaje y a esa advertencia de manera global en la diapositiva anterior. Por ejemplo, aquí lo que podemos decir es que lo primerito que identificamos es por qué no se tenía, por qué no se había ubicado, por qué no se había identificado, por qué no se había mejorado, por qué no se había advertido, ¿no? ¿Y por qué pasa? Porque en realidad las empresas no tienen la costumbre de darle un presupuesto a esas operaciones del día a día. Tienen la costumbre de darle el presupuesto a las operaciones de compliance, que es cumplimiento frente a la autoridad, pero ese compliance no te incluye este tipo de operaciones especiales. Entonces, sí es bien importante que dentro de los presupuestos que ustedes tengan, traten de alojar alguna parte de manera preventiva y a los temas que ustedes consideren son los más riesgosos que ahorita pueden tener las empresas. Si ustedes deciden no tener a algún oficial de cumplimiento, sin problema, a través de lo que ahorita sus asesores, sus auditores les proporcionan, sin problema pueden identificar esos puntos de riesgo
que a lo mejor sí necesitan cierto presupuesto para que a través de se pueda dar comentarios certeros y ustedes puedan levantar la mano de manera preventiva. Repito, preventiva es mejor que reactiva, porque ya reactiva el margen de maniobra, por más que lo quieras avisar o anunciar, ya tienes los tiempos encima, ya tienes muy pocas probabilidades de poder solucionar, sino ya nada más lo que estás haciendo es reaccionar conforme a lo que la autoridad está observando y revisando. Entonces, sí hacemos nuevamente hincapié, el diagnóstico global 360 ya no es un diagnóstico fiscal, ya estamos tratando de dar ese empuje a las demás áreas, incluyendo la parte del medioambiental, como comentaba Bertín, la parte del legal, todos los aspectos que necesitamos en la parte del legal, como la parte laboral, corporativa, fiscal, de comercio, la parte de precios de transferencia, la parte contable. Entonces, vamos a tratar de alojar a todas las áreas en un diagnóstico global que nos permita poder tener ese tipo de focos amarillos, focos rojos, y poder hacer ese tipo de entregables un poco más formales para que las propias empresas así lo puedan lanzar en comunicación con las personas con las que deben de ser. Con esto, yo prácticamente era lo que yo quería destacar en esta sesión, el oficial de cumplimiento, y me permití invitar al buen Alberto y al buen Bertín. ¿Por qué? Porque es la tendencia. La tendencia ahorita son los impuestos ambientales. Ya lo están viendo en la parte legal, como lo comenta Bertín, pero ya si viene en la parte contable, que esa seguro nos va a tocar nosotros atender. Si no lo atiendes ahorita, lo vas a tener que atender a quemarropa a final de año porque ya va a venir el requerimiento por parte del auditor. Si tienes ahorita tus auditores y ya los tienes para 2024, lánzales la pregunta de qué tendencia o qué requerimiento adicional van a necesitar para 2024 con estas normas que se vienen para 2025. Si ustedes les confirman que no tienen que hacer nada en 2024, pero que ya se deben de estar preparando para 2025, pues contundentemente este año se puede hacer lo que estamos platicando del oficial de cumplimiento, o al menos el comité que comentaba Bertín, en la parte de medio ambiente junto con la parte de impuestos, para hacer algo bueno, hacer un cálculo, ver si tu estado está ubicado, ver si tu cálculo está correcto, y además si tienes ese plan B, que puede ser en algún momento un plan A, ¿no? En caso de que pueda ser beneficiado con esta herramienta legal. Entonces, prácticamente con esto damos por concluida la sesión. Entramos al espacio de preguntas y respuestas. Me parece que al momento no hay nada en el espacio que tenemos aquí en Teams. Entonces, si gustan, estimado Alberto, comenzamos contigo. ¿Algún comentario adicional para podernos despedir, mi estimado? Estás en mute, mi estimado, perdón. Perdón, muchas gracias por la oportunidad de platicar el día de hoy con los asistentes, Luis. Solamente para comentarles, en la oficina, a través de ti, tenemos disponible un checklist de autoevaluación que aquí en la oficina Paola nos hizo el favor de compilar. Entonces, si alguien está interesado, con todo el gusto del mundo lo podemos compartir y empezar a detonar el análisis previo. Como tú bien comentabas, más vale ser proactivos que reactivos y ver qué tenemos y qué nos hace falta, y sobre todo entender que estamos a muy buen tiempo, ¿no? Todavía tenemos lo que resta el año y el siguiente, pero no perder de vista que probablemente pueda llegar a ser un impacto importante dependiendo, evidentemente, de la actividad de cada una de las entidades. Al contrario, muchas gracias y un gusto también compartir el día de hoy el foro con el buen Bertín. Gracias, mi estimado Bertín. Sí, no, pues nada más agradecerles a todos su asistencia, a Beto, a ti, la participación. Y bueno, pues nada más decirles a todos que yo sé que de repente cuando platicamos y damos estas cifras, pues parece como amarillismo, pero la verdad es que no lo es. Son cosas que están pasando en la vida real. Entonces hay que tomarlas de verdad con la seriedad que amerita. El ejemplo que ponía Beto de la destrucción y el incendio en la fábrica, yo sé que lo ven muy lejano, pero créanme que ya tenemos al día de hoy, ya desafortunadamente le pasó a un cliente, se quemó la planta por un incendio forestal en Veracruz y desafortunadamente pues el fuego se extendió y terminó por consumir la planta productiva. Entonces cada vez lo vamos a ver más este tipo de temas, desafortunadamente por el cambio climático. Entonces
sí vale la pena que lo consideremos, que sepamos cómo se tienen que operar estas nuevas reglas, no nada más financieras, sino fiscales, y que aparte, pues eso nos lleve a tomar conciencia de lo que estamos haciendo al interior de las compañías con el medio ambiente, ¿no? Entonces, ahí queda la recomendación. Estos diagnósticos, insisto, ya los estamos haciendo con muchas compañías para ayudarlos a entender el impacto de las mismas y ayudarlos a aplicar estas nuevas prácticas o estándares al interior de las compañías. Entonces, pues con todo gusto vamos a estar aquí al pendiente para quien requiera de apoyo, pues atenderlo a la brevedad. Muchas gracias. Gracias, Bertín. Como comentaba el buen Alberto, ese tipo de cuestionarios, como él comenta, ya los tenemos todos concentrados de todas las áreas. La idea es darles este diagnóstico global, el 360, para que todas las áreas se puedan unir y podamos hacerle esas preguntas clave que a veces por desconocimiento no se hacen en el año, y a veces en una auditoría hubieras agradecido que alguien lo haya preguntado, simplemente para levantar ese tema de incertidumbre o ese tema de curiosidad, y que a lo mejor alguien hubiera tomado la decisión de sí ponerle atención detonado de la pregunta que se hizo, ¿no? Entonces, a veces por desconocimiento no se hacen las preguntas clave. Este diagnóstico, lo insistimos, es muy completo, lo recomendamos al menos una vez al año. Si lo haces de la mano con un oficial de cumplimiento, es mucho mejor porque le permite darle seguimiento de manera directa a las respuestas que se hayan dado a ese cuestionario, a la documentación que se haya pedido con motivo de ese cuestionario, para poder dar un comentario, un procedimiento, una solución, un área de mejora a la empresa directamente con las áreas encargadas. Entonces, insistimos, si no tienes esta área, evalúalo, es la tendencia. Si no lo tienes ahorita, créeme que en 2, 3 años lo vas a tener, porque vas a estar rebasado en la operación del día a día junto con esto que se está sumando. Entonces, sí necesitas allegarte de especialistas en la materia que estén actualizados como lo estamos haciendo nosotros, y por esto este tema lo quisimos lanzar ahorita en julio. Le recomendamos el evento del día 19, es el dictamen fiscal, no es el llenado del dictamen fiscal, perdón, de seguridad social. Ese es qué hacer con esa información que se procesa y qué hacer con lo que te comenta tu propio auditor de seguridad social. El día 23 es tema de pagos provisionales de ISR, tocaremos el tema de reducción de pagos provisionales. Este del 23 es presencial y online, el del 19 es online. Acuérdense, es entrar a registrarse. Una vez que se registran en la siguiente página, ahí están los links para que agreguen el evento a su calendario, y ya que esté dentro de su calendario, ahí está el link de acceso. De todas formas, les vamos mandando correo, y si nos siguen en redes sociales, ahí van a ir teniendo también información sobre el acceso a este tipo de cursos. Los invitamos a que conozcan la membresía. La membresía es cuota de recuperación. El curso que tenemos de precierre fiscal, prácticamente con eso se dan por servido en la cuota de recuperación por el tipo de material que les entregamos. Ese se da en octubre, y este año en noviembre vamos a dar el cóctel, que va a ser solamente para clics con membresía y asesoría para cerrar el año, pero seguimos solamente todavía con temas durante todo el año hasta diciembre. Muchísimas gracias, Bertín. Muchísimas gracias, Alberto. Estamos en comunicación y nos vemos en la siguiente edición de Capacítate. Seguimos aquí conectados por cualquier cosa. Sigue abierto el espacio de preguntas para algún comentario que quieran agregar. Aquí nos quedamos. Gracias, mi estimado.